este ciclo de conferencias de la celebración de los 39 años de nuestra escuela. Y los quiero dejar la presentación de Pablo Fuente, que viene a hacer una conferencia que tiene que ver en el fondo con su trabajo de tesis doctoral que realizó en España. Y tenemos acá una presentación de la profesora Viviana Fernández, que ella es arquitecta de nuestra universidad, pero que lleva mucho tiempo trabajando en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Así que lo dejo con usted a Viviana Fernández. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, primero que nada, decir, ¿no es cierto?, que realmente me da muchísimo gusto estar acá. Como decía Nicolás, ¿no es cierto?, yo estudié acá, al igual que todos ustedes, hace mucho tiempo. Me sorprendió muchísimo, ¿no es cierto?, que fueran los 39 años. Eso significa un poco, más o menos, en el tiempo que yo estuve, porque fui, ¿no es cierto?, la primera generación. Por tanto, quiero realmente agradecer mucho a Pablo, ¿no es cierto?, la invitación, a Nicolás, a Víctor, ¿no es cierto?, que realmente materializaron esta venida a esta presentación, que en realidad, ¿no es cierto?, vamos a tratar de que resulte lo mejor posible. Yo es primera vez que presento a otro, y es una tarea que después de todo no resulta nada de fácil. Pero, ¿no es cierto?, haremos lo mejor posible. Creo que esto me daba, creo que en el fondo fue como la oportunidad de venir, y eso me hace sentirme muy contenta. En segundo lugar, quiero también plantear, antes de empezar, que es bien difícil presentar este trabajo de Pablo, que es un trabajo súper completo, súper exhaustivo, súper riguroso, y yo creo que casi tendríamos como que leerlo. Y yo creo que él va a explicar la charla muchísimo más, ¿no es cierto?, de lo que yo les pueda aportar. Solamente quisiera hacer algunas referencias, algunos comentarios, algunas cosas que me sugiere la lectura, o que me sugirió, ¿no es cierto?, la lectura de este texto que fue presentado y publicado con motivo de un seminario que se hizo en Santiago en relación a los 100 años de vivienda social. Y también, ¿no es cierto?, contarles que me llamó la atención que, habiendo estudiado acá, habiendo vivido acá, nunca había visto, ni leído, ni mirado esta villa, ¿no es cierto?, desde una perspectiva que lo plantea Pablo, que es de esta perspectiva, ¿no es cierto?, de considerarla como la primera ciudad moderna de Chile. Entonces ha sido una cantidad, ¿no es cierto?, de sorpresas, de aportes, y yo hago un curso que se llama, ¿no es cierto?, que tiene un nombre más o menos genérico, que habla de la preocupación del diseño de los conjuntos residenciales, o la preocupación por la construcción del hábitat residencial, y que va, ¿no es cierto?, hemos pasado por muy distintas experiencias. En este momento, este semestre, estamos trabajando con vivienda en extensión en algunas comunas de Santiago, vivienda en altura en la comuna de Santiago, y vivienda social. Y esto me ha planteado un desafío de intentar el segundo semestre trabajar solamente con conjuntos de vivienda social del movimiento moderno, o asociados al movimiento moderno, y ustedes van a ver con la pregunta que presento al final, y ver qué podemos rescatar de eso para el quehacer residencial hoy en día, o para ver, ¿no es cierto?, de qué manera nos podemos contrastar con el quehacer residencial hoy día, que yo creo que efectivamente va con un sentido bastante opuesto. Entonces, partamos, Nicolás. Ustedes van a encontrar que hay algunos textos que están en cursiva y entre comillas, que están extraídos directamente, transcritos de la presentación de Pablo, ¿no es cierto?, y el resto es algo que estoy agregando y que les quiero ir comentando. Entonces, lo primero que este trabajo nos señala, ¿no es cierto?, es esta consideración de la Villa Presidente Río como la primera ciudad moderna de Chile, y eso se basa, ¿no es cierto?, en que si uno la analiza, si uno la revisa, si uno ve el proceso que tuvo en su generación, se puede encontrar referente de los urbanistas ingleses, fundamentalmente del planteamiento de Ciudad Jardín de Howard,
de, ¿no es cierto?, la experiencia norteamericana, fundamentalmente de Clarence Perry, que es el que plantea una definición o una conceptualización de lo que es la unidad vecinal, que yo creo que en ese sentido es sigue bastante vigente hasta el día de hoy. Los elementos, los conceptos o las propuestas de, ¿no es cierto?, los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que efectivamente determinaron ciertos parámetros específicos en la Carta de Atenas y también, ¿no es cierto?, en una serie de otros escritos de la época. Y a eso se agrega, ¿no es cierto?, también lo menciona Pablo, algunos alcances o algunas referencias de la ciudad industrial propuesta por Garnier. Yo diría que esos 4 elementos son los que en el fondo sustentan, afirman, fundamentan esta consideración, ¿no es cierto?, de la Villa Presidente Río como la primera ciudad moderna de Chile. Aquí, ¿no es cierto?, tienen 2 imágenes tradicionales de la ciudad jardín de Howard, y yo diría que la primera referencia o el elemento más cercano que uno podría identificar entre la ciudad, entre la Villa Presidente Río y la ciudad jardín, no tiene que ver fundamentalmente con el carácter de la ciudad jardín, sino más bien con el hecho, ¿no es cierto?, de que es una ciudad nueva. Hay también en los escritos de Mumford una serie de referencias a el aporte de la ciudad jardín en los New Towns, las nuevas ciudades, ¿no es cierto?, de la segunda mitad del siglo XX en Inglaterra. Entonces ese es, como yo diría, como el elemento principal, el hecho de que sea una ciudad nueva, una ciudad que no tiene ningún otro referente, una ciudad que parte en un terreno abierto, eriazo, y que se planifica en su totalidad. Lo otro, ¿no es cierto?, también es la referencia a el tamaño y la densidad. Yo creo que es importante considerar ambos elementos porque no necesariamente el tamaño, o sea, podríamos tener una ciudad de un tamaño similar pero de densidades muy distintas. En este caso se da una combinación bastante cercana. La Villa Presidente Río también se define como de 30.000 habitantes en función de una serie de cálculos que tienen que ver con los empleados, los obreros que van a trabajar en la industria siderúrgica, que llega a esa misma consideración. Y, ¿no es cierto?, se plantea así con una densidad un poquito más alta, pero tampoco tanto más alta, cercana a los 90, y eso uno podría decir que se inscribe dentro de este elemento, ¿no es cierto?, similar a la ciudad jardín. Por tanto, yo diría que el primer elemento del cual uno la sitúa como una ciudad, ¿no es cierto?, de origen moderno o de estas consideraciones que planteaba Pablo, está, yo diría, de la ciudad jardín, el tema del tamaño, el tema de lo nuevo, el tema, ¿no es cierto?, y también algunos elementos de diseño, de cómo se organiza el espacio. La siguiente. Y, ¿no es cierto?, algo que aparece también en la propuesta del esquema conceptual de la villa, en este esquema, ¿no es cierto?, o más que esquema, diríamos esta secuencia o esta relación que va de lo más pequeño, que es la vivienda, el ámbito familiar, el ámbito doméstico, al vecindario, que es el ámbito, ¿no es cierto?, del entorno cercano, y el conjunto o la ciudad, ¿no? Y eso está reflejado en la definición de las unidades vecinales, y cada unidad vecinal a su vez tenía los otros elementos que estaban contenidos dentro de ella. Eso estaba reflejado también en la propuesta de Howard, haciendo referencia a la escala de los equipamientos, a la escala de los servicios, a la escala de, ¿no es cierto?, las áreas verdes, los parques, y cómo eso también iba siendo intervenido por la definición de una estructura vial que comprometiera y que favoreciera ese esquema. Entonces, esos son, uno diría, como los elementos que nos recuerdan o que nos dan cuenta de, más consciente o menos consciente, son elementos que uno reconoce en la villa y que tienen que ver con la propuesta de Ciudad Jardín.
me parece que es importante tocar el tema de la unidad vecinal. Y, ¿no es cierto?, aquí yo he colocado dos referencias que son bastante similares a una definición que plantea Perry, un americano, y otro, ¿no es cierto?, que plantea Wiener, un europeo, no me acuerdo exactamente la nacionalidad. También que, ¿no es cierto?, plantean, yo creo que lo importante es rescatar en ambos es que la unidad vecinal está vista como un núcleo residencial, como un área residencial que tiene esta doble relación de tener una escala mayor. Hay otros, ¿no es cierto?, que también definen esta unidades vecinales entre los 5.000 y los 10.000 habitantes, o sea, estamos hablando de una población con una cierta cobertura no menor, pero que tiene una escala humana, que se plantea una escala humana, que debe preocuparse de definir esa escala humana. Y esa escala humana estaría, ¿no es cierto?, fundamentalmente reflejada, determinada, a mi modo de ver o a la manera que yo lo interpreto, con la consideración de que lo residencial, o sea, el conjunto residencial, no es solo la vivienda, sino que es la vivienda y todas aquellas otras áreas, espacios, edificaciones que complementan lo residencial. Y de esa perspectiva tenemos, ¿no es cierto?, equipamiento de salud, o de educación, o de recreación, o de esparcimiento, y, ¿no es cierto?, las áreas verdes dentro de eso también. Entonces, ese elemento de la unidad vecinal, yo creo que, aun cuando en Chile, alrededor del 40, que es cuando se inicia o se empieza, ¿no es cierto?, el proceso de diseño de la Villa Presidente Río, no había desarrollado una en Chile, y hay una referencia a la población huemul en Santiago, que a mi modo de ver yo diría que no es exactamente una unidad vecinal desde el punto de vista más general o más específico que plantean los autores. Pero, ¿no es cierto?, yo creo que hay elementos de esto que sí se incorporan en la Villa Presidente Río y que por supuesto van a desarrollarse bastante más en Chile, fundamentalmente en Santiago, aunque también hay experiencias en las regiones que se desarrollan en los años 60. Ahora, me gustaría presentarles, ¿no es cierto?, un caso específico que señala Clarence Perry ¿no es cierto?, del concepto o el desarrollo o la idea de esta unidad vecinal, que yo creo que va más allá de la propuesta propiamente tal, o más que la propuesta de la definición propiamente tal de unidad vecinal. Y este es el caso, ¿no es cierto?, de un conjunto o de una propuesta de desarrollo residencial en Estados Unidos, específicamente en New Jersey. Y yo siempre les digo a los alumnos, y hay que darse cuenta que esto es del 28. O sea, es bastante, casi estamos a un poco más, casi llegando al siglo de una propuesta que a mí me parece súper interesante y que tiene elementos que sí yo creo que son súper rescatables en el desarrollo, en el diseño de los conjuntos y de la ciudad hoy en día. En primer lugar, hay un tema que es importante destacar, es que esta propuesta flexibiliza la retícula rectangular tradicional. Y uno de los principales problemas que uno se encuentra en la expansión de la ciudad es que en toda la ciudad latinoamericana, cuando salimos de la estructura de Damelo, y si eso no está muy regulado, y en la mayoría de los casos no está regulado suficientemente por los instrumentos de planificación, o sea, por los planos reguladores, el cómo crece la ciudad es absolutamente errático o desarticulado y queda fundamentalmente en manos de los desarrolladores inmobiliarios, porque no les generamos una trazada, un trazo previo en donde inscribir los conjuntos o en donde inscribir los desarrollos. Entonces, esta es una primera, también, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en este momento empieza a expandirse la ciudad y hay que ver de qué manera esa ciudad puede ir creciendo. Y me parece no menor esta consideración de decir no necesariamente tenemos que seguir con una manzana cuadrada, rectangular, formal, sino podemos ir adaptándola
pero los elementos con los cuales la construimos sí los podemos fijar. ¿Sí? Y aquí, ¿no es cierto?, están descompuestos estos elementos que son los que yo creo que le dan el valor a esta propuesta y que pueden ser perfectamente, ¿no es cierto?, rescatados o aplicados en circunstancias actuales. Por una parte, ¿no es cierto?, hay un elemento estructurador del conjunto. Y eso es un elemento que yo creo que es importante, porque no siempre los conjuntos residenciales o los conjuntos habitacionales hoy en día tienen algo que los estructure. Muchas veces criticamos gran parte de los conjuntos de vivienda social de la década, ¿no es cierto?, de los 80, 70, 80, que eran una masividad de viviendas sin una estructura, sin una lógica, sin un ordenamiento, sin generación de espacio. Acá, ¿no es cierto?, hay una intención, una definición de un elemento que estructura el conjunto, y ese es el área verde, que es un elemento interior. Podría ser otra cosa, no necesariamente si uno quiere decir que la manera de estructurar un conjunto tiene que ser a partir del área verde, pero ese es un elemento que se define acá. ¿Sigue? Un tercer factor, ¿no es cierto?, es el tema de, primero que nada, tomar conciencia de que el automóvil, y si nosotros pensamos hoy día mucho más de lo que puede haber sido en el año 28, el automóvil es un elemento que no podemos no considerar. O sea, no podemos pensar que no existe el auto, no podemos pensar que congestionan, que molestan, que no sabemos dejarlo, existen. Por tanto, tenemos que tratar de ver de qué manera los incorporamos mejor. Y sobre todo, cómo interactúa, cómo, ¿no es cierto?, trabaja, se relaciona el auto con el peatón. Y qué posibilidades tenemos de convivir de mejor manera. Entonces, en este caso, se reduce, ¿no es cierto?, o se expresamente se define o se decide que el tráfico vehicular llega hasta una parte del conjunto. Dicho de otra forma, se independiza del tráfico peatonal. Si uno piensa en la mayoría de las calles nuestras en todas partes, ¿por qué necesariamente tiene que estar la vereda adyacente a la calzada? No necesariamente tiene que ser así, ni tendría que ser el perfil. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nadie ha sido capaz de inventar un perfil un poquito más diverso? ¿No? O un poquito menos simétrico. Hay, yo creo, una falta de exploración respecto a cómo es el espacio público de circulación o cómo son los espacios públicos de conexión. Siguiente. Y, ¿no es cierto?, se arman cada uno de estas agrupaciones de vivienda que tienen, ¿no es cierto?, utilizando un sistema de cul-de-sac como este o como el típico cul-de-sac redondo, que, ¿no es cierto?, permite utilizar esta conexión vehicular solamente para acceder a las viviendas. Siguiente. Y, ¿no es cierto?, ahí se ve finalmente la expresión lo rojo en la circulación peatonal, que claramente está separada de lo vehicular, y eso permite, ¿no es cierto?, ocupar de mejor manera, recorrer, usar con otro sentido el espacio central. ¿Sí? Y acá voy a pasar más rápidamente cómo esto está organizado en una supermanzana, un concepto, ¿no es cierto?, como desarrollo hoy día, la vivienda, el vecindario, el conjunto y cómo eso va armando o construyendo la ciudad. Siguiente. La que está ahí como, ¿no es cierto?, graficada, no, destacada, es la que podríamos decir que fue la que vimos en detalle, y eso permite, ¿no es cierto?, pensar que uno podría agruparla a otras que no necesariamente son iguales, pero que tienen el mismo, que podrían estar desarrolladas bajo el mismo concepto. Siguiente. Ahí están la manzana, otra, la siguiente. Otro esquema de manzana con un cul-de-sac más tradicional de círculo. Siguiente. La definición claramente de tipos de vialidad distinta, una vialidad estructurante, una vialidad, ¿no es cierto?, alimentadora o intermedia, y vialidades locales que están al interior de cada una de estas supermanzanas. Siguiente. Y con eso yo lo que
que quería decir en primer, o sea, poner un ejemplo de cómo el tema de las unidades vecinales se había tratado en otros contextos. El tercer elemento, ¿no es cierto?, que se presenta tiene que ver con la influencia, ¿no es cierto?, de los CIAM, del movimiento moderno, de Le Corbusier, y todo esto, ¿no es cierto?, la Carta de Atenas, todos los elementos que inspiran las propuestas de conjuntos residenciales o las propuestas residenciales de la época. Estamos hablando de entre los 30, la década del 30 fundamentalmente. Y este, ¿no es cierto?, es un dibujo que probablemente todos ustedes conocen, un dibujo que yo creo que es sumamente gráfico de algunos de los elementos planteados por Le Corbusier, que se siguen rescatando de una manera u de otra, y que tiene que ver con, ¿no es cierto?, liberar o sea, la edificación en altura tiene que ver con aumentar la densidad para liberar el espacio, liberar terreno, y ese terreno fundamentalmente dedicarlo al esparcimiento, a la recreación, a la vida, ¿no es cierto?, más natural, y minimizar lo construido. El tema de separar, ¿no es cierto?, de otra forma, lo peatonal de lo vehicular. Uno podrá estar de acuerdo, no estar de acuerdo, podríamos tener ejemplos en que eso ha funcionado, otros en que no, pero era una propuesta que en términos gruesos yo creo que tenía bastante sentido. En la edificación misma, ¿no es cierto?, la siguiente. Esta, ¿no es cierto?, la edificación o la arquitectura propiamente tal, que también, ¿no es cierto?, es del 30, uno ve que tiene que ver bastante con lo que pasa hoy día en los edificios en altura o la edificación habitacional en altura, que ha empezado a reconocer que se requiere o es mucho mejor, ¿no es cierto?, incorporar en la edificación, ya sea en la arquitectura o en la arquitectura y el espacio, ¿no es cierto?, el espacio privado, público, el espacio colectivo, algunos de los otros elementos que son necesarios o que son complementarios con la vida cotidiana. Si nosotros pensamos mucho de las edificaciones en Santiago, en este momento en Santa Isabel, o en Ñuñoa, o en Las Condes, donde hay una gran cantidad de edificios nuevos, ya no es posible pensar que no tengan salas de uso múltiple, que no tengan piscina, que no tengan solarium, que no tengan, ¿no es cierto?, en algunos casos, no necesariamente restaurar, algunos de ellos sí cuando van hacia la calle. O sea, hay un modelo de edificio que se empieza a instalar, ¿no es cierto?, bastante recientemente, y si uno va hacia atrás podríamos decir que esto existía o estaba en, ¿no es cierto?, el ideario de la propuesta moderna desde la década de los 30. Ese es ¿no es cierto?, la unidad habitacional Marsella, que nos recuerda bastante algo de la unidad vecinal Portales. Siguiente. Y yo voy a pasar más o menos rápidamente por esto, solamente para señalarles un par de cosas. ¿No es cierto?, es un trabajo de una memoria de título de un alumno nuestro en Santiago, que trabajó específicamente el proyecto de la unidad vecinal Portales, y de lo cual me parece interesante este esquema en que identifica 18 proyectos que tienen más o menos influencia de, ¿no es cierto?, el movimiento moderno o de las, ¿no es cierto?, características o aportes de los CIAM, y que se ejecutaron entre la década del 60 y 70. También, ¿no es cierto?, uno puede reconocer en ellos, a lo que señalaba anteriormente, que están bastante ligados o cercanos a vías estructurantes. O sea, esta unidad vecinal tenía un carácter, ¿no es cierto?, residencial y de equipamiento, pero estaba también o necesitaba estar asociado, conectado hacia los sectores céntricos de la ciudad o hacia los sectores más periféricos de la ciudad, muchas veces donde encontrábamos los elementos de trabajo. Adelante. La unidad vecinal Providencia, creo que es uno de los excelentes, o sea, uno de los más claros ejemplos de esto y de algunos de los principios, como el hecho de tener una vialidad estructurante periférica,
el hecho, ¿no es cierto?, de generar una diversidad de tipologías de vivienda y concentrar el equipamiento en un sector central, equipamiento que es compartido por la ciudad. En este caso también nosotros podemos identificar que son bloques de viviendas que están dispuestos sobre un gran área residencial, un gran área de área verde. Acá uno de los elementos principales es que esto es un espacio abierto, es un espacio que en el fondo también se entrega a la ciudad, que es un valor que no tenemos mucho hoy día. Hoy día la mayoría de los lugares son cerrados y la ciudad se va quedando cada vez más sin lugares, ¿no es cierto?, en donde poder interactuar, en donde poder compartir, en donde poder ejercer algunos de los principios básicos que significa la vida urbana. Estas, ¿no es cierto?, son un par de imágenes de los diferentes edificios de la Unidad Vecinal Providencia y de las torres que están dando hacia Avenida Providencia, donde está todo el sector de comercio. Hay que decir también, ¿no es cierto?, que efectivamente, si bien son más o menos contemporáneas la Unidad Vecinal Providencia y la Unidad Vecinal Portales, ambas no están en el mismo estado de conservación o han tenido dificultades. Y uno podría pensar que eso se debe a que los sectores socioeconómicos donde se ubican no fueron los mismos. Y eso, o que también uno podría decir que el nivel socioeconómico o el nivel de ingreso de la Municipalidad de Providencia no es el mismo que el de la Comuna de Estación Central. Entonces hay algunos elementos que hacen que distintas propuestas similares pueden tener distintos resultados en función de donde se localiza. Muchas veces yo creo que esa era una dimensión no muy considerada por el movimiento moderno en ese momento. Acá estamos, ¿no es cierto?, en el entorno comunal e intercomunal. Adelante. Elementos, ¿no es cierto?, que se destacan como la existencia de pasillos interiores. Adelante. La existencia, ¿no es cierto?, de estas pasarelas que desafortunadamente tuvieron que ser suprimidas, porque yo creo que en el fondo había elementos de diseño, algunas pasarelas que pasaban por arriba de las viviendas y eso a poco andar empezó a transformarse en un problema serio tanto desde el punto de vista acústico como de seguridad. Pero, ¿no es cierto?, uno no es menor decir que tenía una intención de generar unos recorridos, unos circuitos distintos o a otro nivel. A lo mejor eso es un tema que tendría que haberse pensado más en la manera de que se incorporaba o se trasladaba a una realidad como la nuestra. Estas son unas fotos bastante recientes, de hace un par de años, en que ha empezado a haber una cierta preocupación en algunos sectores de la villa por mantener las áreas exteriores que, ¿no es cierto?, estaban muy descuidadas. Nosotros comentábamos recién con Ricardo Hemper que uno de los grandes valores de este conjunto es la enorme cantidad de superficie no construida o superficie libre que tiene. Sin embargo, eso que uno podría decir es un valor, porque hoy día no encontramos ningún conjunto que tenga esa cantidad de superficie, también hay un tema de escala que tiene que ver con la mantención, que tiene que ver con la capacidad de apropiación de esos espacios. Y eso tiene que ver con elementos administrativos, con temas económicos, etc. Entonces, ahí yo a veces digo, sí, cuando uno diseña o la arquitectura no puede no tener en consideración o hacer alguna referencia o pensar algunos otros elementos que pueden atentar contra, bueno, propuestas arquitectónicas. Ahí, ¿no es cierto?, yo creo que ese también es un elemento que ha estado bastante en discusión, es la manera en que la Villa Portales propone una grilla urbana, un trazado que es totalmente distinto al trazado del contorno. A mi modo de ver, creo que probablemente
se sale de escala y eso a lo mejor genera algunos de los problemas posteriores. Siguiente. Aun cuando, ¿no es cierto?, esto tenía toda una intención detrás de generar espacio a una escala más de pequeñas plazas. O sea, había unos ejes, norte, sur y oriente, poniente, un eje principal que es la plaza mayor y un paseo, y espacios pequeños que tenían una suerte de control. Siguiente. Acá, ¿no es cierto?, hay un cuadro que no me voy a detener, solamente un alcance, ¿no es cierto?, si nosotros tomamos la definición de ser para la unidad vecinal básica, la Villa Portales está en el máximo con una población cercana a las 10.000 personas. Son casi 2.000 departamentos o 2.000 unidades entre los departamentos y las viviendas. Yo diría que hoy día nos deben vivir alrededor de unas 8.000 personas o un poco menos, porque hay muchos departamentos que viven personas solas o personas mayores, y el promedio de personas debe ser menor. Pero inicialmente esto tenía un horizonte de estas características. Y si uno piensa también esa misma distribución de tipos de vivienda, de número de perfiles de personas, es alguna de las consideraciones que toma la Villa Presidente Río para diseñar o definir las unidades vecinales, las unidades o los conjuntos menores, etc. Pasando a un tercer o cuarto aspecto, ¿no es cierto?, también podemos identificar, como decía, algunos elementos de la ciudad industrial de Garnier en la Villa Presidente Río. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el primer ejercicio de emplazamiento o con el primer ejercicio de toma de posesión del terreno. Garnier dice, evidentemente, que las ciudades industriales van a tener un origen o se van a emplazar cercana a las materias primas o, ¿no es cierto?, cercana a donde están los medios de transporte para la distribución, o, ¿no es cierto?, que van a estar cercanos a las localizaciones residenciales, que son las que van a proveer las personas el trabajo. Y también, ¿no es cierto?, hace referencia a los elementos geográficos, a las fuentes de energía, o sea, el agua, la electricidad, que son también algunas de las consideraciones que toma la Villa Presidente Río para emplazarse. Toma una primera decisión de decir, nos vamos a colocar la industria cercana al mar, y en una posición distinta vamos a colocar, ¿no es cierto?, el conjunto habitacional o la Villa Presidente Río propiamente tal, la parte más, ¿no es cierto?, destinada a las viviendas y el equipamiento. En el caso de la propuesta de Garnier, genera, ¿no es cierto?, tres como niveles, tres terrazas, una en la cual está la industria, otra que es adyacente o que va a lo largo, que es la línea férrea, que está entre la industria y la ciudad, y un tercer terraza o plano donde ubica ciertos equipamientos de un carácter, ¿no es cierto?, o que requieren una cierta distancia. Entonces, uno diría que consciente o inconscientemente la Villa también recoge algunos de estos elementos o estas consideraciones que estaban, ¿no es cierto?, dentro de varios escritos o de otros antecedentes de cómo diseñar una ciudad industrial. Aquí vuelvo a recordar que es una ciudad nueva, que había que pensarla completa, ¿no?, desde cómo uno se emplaza a cómo voy después desagregando esto en unidades menores. Una segunda cosa que tiene que ver con Garnier también es todo el tema, ¿no es cierto?, de la referencia a lo que eran el inicio, uno podría decir, el inicio de reglamentos de higiene o inicio de normativa, ¿no es cierto?, específica respecto al saneamiento, a la ventilación, la necesidad, ¿no es cierto?, de definir o de privilegiar los espacios residenciales, de cómo ellos, ¿no es cierto?, no se podían dar a patios exteriores, de cómo se define, ¿no es cierto?, la materialidad. Hay una referencia específica en el caso de Garnier a esto de los materiales lisos y los muros con ángulos redondeados, por todo un tema, ¿no es cierto?, de prevención de
de polvo, etcétera, etcétera. Y eso, ¿no es cierto?, hay, en el caso de la Vivienda Presidente Río también, se encarga específicamente a otro arquitecto que no era lo que estaba inicialmente esa preocupación. O sea, hay claramente un reconocimiento a un tema que es necesario reglamentar. O sea, tenemos una parte, el tema del la gran propuesta o postura urbana, uno podría decir, de cómo me emplazo, cómo tomo posesión del terreno. Después hay un tema de las unidades vecinales, que son las unidades menores, y si uno va específicamente al interior de la vivienda y al interior de las edificaciones, ya incorporo estos elementos que estaban siendo usados en otras ciudades, en otros países. ¿Sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, yo quisiera dejarles aquí planteada la siguiente pregunta. Ante esta afirmación que hace Pablo, ¿no es cierto?, la dimensión urbana reconoce al individuo, a la familia y a la colectividad, y en consecuencia organiza la vida individual, familiar y colectiva. Todo ello sumado a los servicios, las circulaciones y las áreas verdes constituyen la ciudad, por decirlo de manera, yo diría, ¿no es cierto?, simple. Si nosotros nos ponemos a hablar de lo que es la ciudad, probablemente tendríamos mucho más que decir, pero ese es, como yo diría, una síntesis apretada de lo que es. Entonces, yo me digo, ¿no es cierto?, la expansión urbana de hoy, o el crecimiento urbano de hoy, en base a una sumatoria de condominios o conjuntos cerrados, ¿constituye ciudad? ¿O cómo estamos haciendo la ciudad de hoy? Y entonces, si miramos para atrás la experiencia de la Vivienda Presidente Río y todos los alcances que tenemos, que hemos, ¿no es cierto?, pasado con una pincelada, ¿qué podríamos recuperar? No se trata de volver a hacer ciudad jardín, no se trata a lo mejor de hacer las ciudades, las unidades vecinales planteadas por Perry, Peiner u otros, pero yo creo que sí hay elementos de ellos que podemos rescatar, y que a lo mejor son tantos. Y tres imágenes que van a ilustrar lo que yo estoy diciendo. Ese es uno de los típicos proyectos que se están haciendo en Santiago. Yo diría no tan típico. Este a lo mejor es menos, uno puede decir a lo mejor es mejor que otros, en que lo único que se hace es una torre edificio frente a la calle y que no entrega nada a la calle y que no reconoce la calle. Este es uno que arma un espacio interior. Todos tienen signo de interrogación. Este es, ¿no es cierto?, el plano de la ciudad satélite de Maipú, no podría decir la primera ciudad satélite de Chile, planteada por la década del 80, que tiene, ¿no es cierto?, una planificación general, también, ¿no es cierto?, originalmente esto era como para alrededor de unas 8.000 personas. Se hace durante la primera, yo diría durante los 80, la primera parte, y todo lo que está dentro de este polígono segmentado son nuevos terrenos que en este momento se están trabajando en forma separada, como condominios separados, y que casi no tienen ninguna conexión ni relación ni integración con la parte original. Y esta idea de concepción de una ciudad, no sé si es ciudad, pero por lo menos de una organización mayor, con elementos, con una estructura original, con elementos a compartir, ser nuclear. Tercer ejemplo, esto es, ¿no es cierto?, Piedra Roja, Chicureo, Colina, un megaproyecto inmobiliario, 1.000 hectáreas, planteado en alrededor de 12 a 15 años, 60.000 habitantes, se plantea como el equivalente a la comuna de Vitacura. Tiene, ¿no es cierto?, una serie de equipamientos, una laguna, un club ecuestre, un club de golf, etcétera, algunos elementos de ese carácter, pero en definitiva es una gran sumatoria. Acá no se alcanza a identificar, pero casi todos estos elementos son condominios más pequeños, más grandes, de mayor valor, de menor valor, y sí bastante homogéneos socioeconómicamente. Son tres ejemplos de cosas, ¿no es cierto?, hoy día actuales, que uno podría también mirarlas desde el punto de vista de lo que estábamos mirando de la modernidad. Eso yo creo que la presentación de Pablo nos va a ampliar muchísimo más esta pequeña reflexión que yo he hecho
en torno a lo